Un cordial saludo, maestro. Mi nombre es Damarcia de León Pérez, matrícula 2022 1199, y en esta ocasión estaré abordando los siguientes temas: principios de la economía, teorías económicas y la estructura y ordenamiento económico de la República Dominicana. Principios de la economía. El profesor Gregory McCulloch nos presenta 9 principios fundamentales de la economía a través de su obra Principios Fundamentales de Economía, la cual nos ofrece de una forma bastante digerible conceptos básicos y fundamentales que todo economista tiene que tener y saber. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos principios de la economía son premisas de la escuela de pensamiento neoclásica, la cual se adhiere a la ortodoxia económica, por lo que no precisamente refleja el comportamiento y el actuar absoluto de los agentes económicos. El primer principio que nos refleja el profesor Gregory McCulloch a través de su obra es que los individuos se enfrentan a disyuntivas. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Este principio refleja la escasez, o sea, los recursos son limitados y las personas deben tener decisiones sobre cómo asignarlos. Cada elección implica renunciar a otras alternativas, como por ejemplo, yo decido gastar mi dinero en un libro, renunciando a la posibilidad de comprarme un café o algo que me gusta. O sea, no hay decisiones perfectas, solo hay elecciones que implican compensaciones. El segundo principio dice: el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Esto se conoce como coste de oportunidad. No solo se considera el coste monetario directo de una elección, sino también el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. Por ejemplo, si yo decido estudiar en lugar de trabajar, el coste de oportunidad de estudiar es el salario que podría haber ganado trabajando. Tercer principio: las personas racionales piensan en términos marginales. Las personas racionales toman decisiones comparando los costes y beneficios marginales, ya sea incrementos o decisiones pequeñas de una acción. No se trata de decisiones todo o nada, sino de analizar si el beneficio adicional de una unidad más de algo supera el coste adicional. Como por ejemplo, una empresa decidirá producir una unidad más si el ingreso marginal, el ingreso extra por esa unidad, es mayor que el coste marginal, el coste extra de producirla. El cuarto principio: los individuos responden a los incentivos. Los incentivos son recompensas o castigos que influyen en el comportamiento. Si el precio de un bien aumenta, los consumidores tienden a comprar menos y los productores a ofrecer más. Si se aumenta el impuesto sobre la renta, las personas pueden trabajar menos. El análisis económico estudia cómo los individuos responden a los cambios en los incentivos. Quinto, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Los mercados, a través del sistema de precios, coordinan las acciones de millones de personas. La interacción de la oferta y la demanda determina los precios, que a su vez guían la producción y el consumo. El mercado, en teoría, asigna los recursos de forma eficiente. Sexto principio: el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Sí, bien, los mercados son eficientes. Siguiente principio: el nivel de la vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Y por último, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Teorías económicas. A lo largo de la historia, el pensamiento económico ha evolucionado conforme a los cambios sociales, políticos y tecnológicos.
Las cuatro principales escuelas económicas que estaré abordando será la escuela clásica, la marxista, neoclásica y keynesiana. Estas escuelas representan distintas visiones sobre cómo debe organizarse la economía y cuál es el papel del Estado, el mercado y los individuos. La escuela clásica es una corriente de pensamiento económico que comenzó en el año 1776 con la publicación de la obra La riqueza de las naciones de Adam Smith. La idea principal de esta doctrina es que la economía tiende al equilibrio por sí sola y sin necesidad de regulación por parte del Estado. Es decir, la libre competencia establece la producción, la satisfacción de las necesidades y la distribución de la renta. Entre los economistas clásicos es popular la expresión dejar hacer, dejar pasar, convenidos de que el mejor gobierno es el que menos interviene en la economía. El marxismo. El marxismo, como corriente crítica dentro de la economía y la teoría social, representa una respuesta contundente de los paradigmas del liberalismo económico que predominaban en la escuela clásica. A través de la figura de Karl Marx, se articula una visión del mundo basada en la lucha de clases y la estructura productiva de la sociedad. Marx plantea que a lo largo de la historia las sociedades han estado marcadas por la confrontación entre dos clases principales, los explotadores, que en este caso son los propietarios de capital, y los explotados, los trabajadores. Esta lucha es el motor de cambio social y según Marx es inherente al sistema capitalista. La opresión y la explotación de la clase trabajadora generan tensiones que eventualmente llevarán a conflictos sociales y a transformaciones radicales en el sistema político y económico. Una de las atribuciones más significativas de Marx es su teoría del valor trabajo. Según esta teoría, el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. Esto implica que los trabajadores solo reciben una fracción del valor que genera. La escuela neoclásica. La escuela neoclásica, que emergió en el siglo XIX, representa un cambio fundamental en la forma de entender la economía. Su enfoque se centra en el concepto de marginalismo, que analiza cómo las decisiones económicas se basan en la valoración de los márgenes, es decir, en las variaciones adicionales de la producción o el consumo. Existen cuatro puntos claves del pensamiento neoclásico. El primero es el marginalismo. Este plantea la idea principal en que las decisiones económicas no se toman en función de la cantidad total, sino considerando el impacto de una unidad adicional. Esto permite entender mejor el comportamiento del consumidor y del productor. El siguiente punto es la microeconomía. A diferencia del enfoque clásico, que abarca tanto microeconomía como macroeconomía, los neoclásicos se centran en las unidades individuales. Esto permite un análisis más detallado y específico de cómo funcionan los mercados a nivel individual. El tercer punto se refiere al método deductivo. El enfoque neoclásico utiliza un método más abstracto y deductivo. Parte de condiciones ideales como la competencia perfecta para luego analizar desviaciones y variaciones en diferentes contextos económicos. Y por último, el cuarto punto, subjetividad en las decisiones. Reconocen que las decisiones económicas son influenciadas por factores subjetivos como las preferencias y percepciones de los individuos, lo que contrasta con visiones más objetivas que podrían haber prevalecido anteriormente. Esta difusión del pensamiento neoclásico fue impulsada por varios economistas. Cada uno aportó desde su contexto y país, lo que enriqueció el desarrollo de esta teoría y permitió su aceptación global. La escuela keynesiana. La escuela keynesiana, fundamentada en las ideas de John Maynard Keynes, especialmente en su obra
Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, 1936. Marcó un cambio radical en la economía del siglo XX. Keynes cuestionó las teorías económicas predominantes de su tiempo, que sostenían que los mercados siempre se autorregulan y tienden al pleno empleo. Puntos claves del pensamiento keynesiano. El primer punto es que es la intervención del Estado. A diferencia de las escuelas clásicas y neoclásicas que abogan por un mercado autorregulado, Keynes argumenta que el mercado presenta fallos y que la intervención estatal es esencial para corregirlos. Esto incluye políticas fiscales y monetarias activas para estimular la economía durante periodos de recesión. El siguiente punto es la demanda agregada. Keynes enfatizó la importancia de la demanda agregada como motor del crecimiento económico. Propuso que en tiempos de crisis la falta de demanda puede llevar a un ciclo vicioso de desempleo y producción reducida, lo que justifica la intervención gubernamental para estimular el consumo y la inversión. Economía mixta. La obra de Keynes sentó las bases para el desarrollo de una economía mixta, donde coexisten elementos del capitalismo con una fuerte intervención estatal. Esto dio origen a políticas del Estado del bienestar que buscan garantizar un nivel mínimo de bienestar social y económico para todos los ciudadanos. Y por último, críticas al gasto público. Aunque el enfoque keynesiano ha sido fundamental para abordar crisis económicas, también ha enfrentado críticas a lo largo del tiempo. Algunos gobiernos han incrementado el gasto público a niveles insostenibles, poniendo en riesgo la viabilidad económica de los estados del bienestar. Esto ha generado debates sobre la eficacia y sostenibilidad de las políticas keynesianas en largo plazo. Y por último, la estructura del ordenamiento económico dominicano. La estructura económica y sus tipos. La estructura económica en el sistema de producción, distribución de bienes y servicios y asignación de recursos dentro de una sociedad o zona geográfica. Está estructurada y se analiza a través de 3 sectores. El primer sector, que es la extracción directa de recursos naturales, ya sea agricultura, minería, pesca. Sector secundario, la transformación de recursos naturales a través de procesos industriales, ya sea manufactura o construcción. Y el sector terciario, actividades económicas que no involucran la transformación directa de materia prima, servicios, comercio o turismo. Las principales ramas de actividad económica en la República Dominicana viene siendo el turismo. El auge del turismo en la República Dominicana en los últimos años se ha convertido en la principal fuente de divisas para el país. Se le considera una de las principales potencias turísticas del Caribe, aportando aproximadamente el 40% de las divisas totales. Las telecomunicaciones, el mercado de telecomunicaciones en la República Dominicana, compuesto por alrededor de 82 empresas que ofrecen servicios de telefonía, internet y cable, señala que solo unas pocas empresas, Claro, Altiz, Viva, tienen alcance nacional y pueden considerarse competidoras reales. La construcción se presenta como un pilar fundamental de la economía dominicana, especialmente tras la pandemia del COVID-19. Su rol es crucial para reactivar la economía, generar empleos
y mantener la estabilidad económica. El auge del turismo y el crecimiento de los sectores públicos y privados ha contribuido significativamente a su desarrollo. La pesca. El sector pesquero contribuye a la economía a través de la generación de empleos y la producción de alimentos. Genera una cantidad significativa de ingresos anuales, aproximadamente 500.000 millones al año.